Víctor Manuel Gaviria González, soy de Liborina, Antioquia, y pues escribo y hago guiones y películas. Mi papá, Luis Emilio Gaviria, era un narrador. Yo no sé de dónde sacaba esa vocación de contador de su vida, y al mismo tiempo le pegaba eso, historias de brujas, de ánimas, de espantos, de duendes. Mi papá era insaciable contador de esas cosas. Entonces el entorno era Liborina, era la casa de los abuelos, era la finca las fincas pues de los abuelos también. Ese era como el entorno de las historias de mi papá. Donde realmente aprendí el cine, porque yo empecé a hacerlo muy tarde y no tenía ninguna cultura, fue viendo las películas de mi papá. Pues las películas no, lo que mi papá hacía en 8 milímetros, en el 50, en el 60, que eran todos, digámoslo, películas de costumbres, o sea, la primera comunión, el aniversario de mis abuelos, las procesiones. Eso influye cuando yo empiezo a hacer cine. Yo empiezo a hacer un cine, digámoslo, en los años 80, 83, 84, 85, cuando hicimos Que pase el aserrador, cuando se inauguró Teleantioquia. Esa era como mi línea, eran unas películas, digámoslo, que tenían que ver mucho con las historias de mi papá. El aserrador era una historia que yo leí en el colegio. Simón el Mago también fue una historia que yo leí en el colegio. Y mira, mi papá, cuando yo tenía como 6 años, 7 años, Agustín Jaramillo, el autor del Testamento del Paisa, lo sacó en el 61, y ese libro, yo no sé por qué mi papá fue como tan buen lector de ese libro y le dio tanto valor. En la casa ese libro era como la Biblia. Entonces nosotros éramos una familia un poco folclórica en ese sentido. Uno de niño, hermano, como ese trasunto, digámoslo, del otro mundo, ¿cierto? De las supersticiones, del mundo animista, de ese mundo paisa que en los pueblos es tan presente, ¿cierto? El de la muerte, el del diablo, el de las brujas. Mi papá siempre nos hacía creer que él, de niño, y cuando estudiaba aquí en Medellín, pues las brujas se le sentaban en el pecho, todo eso que cuentan tanto. Él creía totalmente en eso, nos hacía creer eso a nosotros. Yo empecé en el 79, digámoslo, me parece a mí que empezó el cine en Medellín porque la Cinemateca del Subterráneo hizo el primer concurso, el primer festival de cine subterráneo. Entonces ahí llegó mucha gente que habíamos visto cine en los últimos años, leído a Luis Alberto Álvarez, que ya queríamos dar un paso en arriesgar y hacer algunas cositas en Super 8 y demás. Entonces yo empecé ahí un proceso muy lento. Me di cuenta que aquí en Medellín los actores de teatro, yo lo cuento mucho, me da pena con la historia del teatro en Medellín, pero eran unos personajes muy sobreactuados. Entonces, claro, como yo venía de los cineclubes, de ver cine, el cine es una actuación, una dramaturgia actuada, o sea, es decir, en el cine la gente no dice lo que siente y lo que piensa, sino que se le ve a través del comportamiento. Yo quiero que ustedes, así como han hecho, pero estén más adelante. Usted pasa y se adelanta para verlo a él. Entonces me vi obligado a tomar esa ruta que siempre toman las cinematografías, digámoslo, que empiezan en un país, que es buscar el actor de la calle, lo que se llama el no actor, el actor natural. Y eso lo fui descubriendo, digámoslo, sobre todo en una película de ferrocarrileros que hice La Vieja Guardia, antes de hacer la película con la que inauguramos Teleantioquia, ¿cierto? Que pase el aserrador. Pero Ronda, no era muy peligroso ya con el tren encima. No te preocupes, hay tiempo.
Pasamos por estación y allá cambiamos. Y me encontré con unos ferrocarrileros que conocían todo el ferrocarril, entonces yo no les tenía que decir nada. Entonces simplemente encontré o descubrí, entre comillas para mí, que el método era la improvisación. Eso es lo que es, o sea, no es memorizar nada, sino pero improvisar ¿con base a qué? Con una vida, digámoslo, vivida, con una cosa que está en la memoria de las personas. Animada, animada. Acción. ¡Acción! Hola, Mónica. Bien. ¿Qué? Bien. Tales. Sí. Después hicimos Los Músicos. También que lo dimos también en Teleantioquia 10 años después, en el 95, fue como la celebración de los 10 años de Teleantioquia, con un actor que era un Federico Restrepo, que era un músico ciego, acordeonista que conocí en la Casa Gardeliana, un tipo simpático, hablador. Ya saben que andan conmigo tantos años, los comulgan. Ah, ¿sí será? Yo no creo. Es que el paisa también es un actor natural de por sí, y como el paisa le ha tocado sobrevivir un poco actuando y después descubro yo que eso es una cosa muy de nuestra cultura, ¿cierto? Esa capacidad de improvisar y de ser, digámoslo, muy recursivo, digámoslo, en la vida para sobrevivir. Cuando yo hago Rodrigo D, ya entro, digámoslo, en otro mundo, en el mundo de la ciudad, que es un mundo también de alguna manera lleno también de personajes equivalentes un poco a los personajes del Testamento del Paisa, ¿cierto? Ya no son espantos, ahora son bazuqueros, ya no son brujas, pero ahora son otro tipo, o sea, hay como una equivalencia del matón, o sea, todos esos personajes de barrio de alguna manera se corresponden a esos personajes de tradición. ¿Esta plata de quién es? Esa plata es del cucho, va a pagar el colegio de mi hermano. Tan tocado. Pero ya no me mandé la mano tampoco. Ay, ¿para qué colegio vas, pues? O sea, esos personajes de tradición con los personajes de disrupción social, que son un poco lo que ocurre en los barrios, tienen que ver, son un espejo que se miran unos a otros. ¿Me vas a hacer una baqueta ahí, Afán? ¿Que ya tenés batería o qué? No, pero la necesito. ¿Sabes qué? Te vale 400 pesos. Oigan a este, man. Oiga, ¿por qué, hombre? Te doy 2 pesos. Cuando se creó Teleantioquia, nosotros creamos una empresa. Y cuando Belisario pues ya decidió que esta cosa iba en el 85, que ya iba a empezar Teleantioquia, a nosotros Olga Castaño, que era como la jefe de programación, directora de programación en ese momento, como nosotros habíamos hecho ya unos mediometrajes, hicimos La Vieja Guardia, Habitantes de la Noche. ¿Qué tal, amables oyentes de los habitantes de la noche? Muy buenos días. ¿Viste, Meguro? Vos que sos brujo y te las sabes todas. ¿En qué año nació Bolívar? Ya íbamos, digamos, en un aprendizaje. Esa fue la escuela de nosotros, ese aprendizaje. Entonces Olga nos dijo, ustedes tienen que hacer que pase el aserrador. Y faltaba un mes, digámoslo, para inaugurar el canal. Y nosotros, la verdad es que nos dio pánico hacerlo. Y porque queríamos hacerlo, pues no en un estudio, no televisión, sino cine. Entonces nos metimos en esa vorágine tremenda, en esa carrera de hacerla. Fue muy emocionante. Jesús de Corral es un autor, digámoslo, creo que esta obra es como publicada en 1930, creo. Y él no tiene muchas más obras, o sea, él se inmortalizó y siempre lo recordaremos por ese cuento. El cuento tú lo abres ahora y es un cuento de una vigencia total. Ese paisa que hay es el mismo paisa de ahora, en lo bueno, en lo malo, en su picardía, en su gracia para hablar, en su mezcla de no solamente de decir que él es aserrador. Es que fíjate que esa cosa tan sencilla de que le preguntan a él, yo soy aserrador, aquí no necesitamos peones sino solo aserradores, le gritan al otro lado del río. ¡Yo soy aserrador! ¡Aserrador! Eso lo dice uno todo el tiempo en la vida.
todos lo hemos dicho. En algún momento, incluso ser cineasta también, cuando nos dijo Olga, ustedes van a hacer El Aserrador, entonces nosotros ¿qué dijimos? Sí, nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿cierto? Sí, con el miedo y el pánico de no estar preparados. Ese cuento de Jesús del Corral es hermoso, te lo digo que es hermoso, te tumba ese cuento de leerlo en este momento. Increíble cómo el arte es capaz de tener una síntesis y de perdurar y de coger una... o sea que la cultura antioqueña es una cultura que viene mucho de antes de 1930, pero estamos un siglo después y sigue siendo vigente. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto pagan aquí? Aquí el aserrador que se murió hace 15 días ganaba 8 reales. A mí me da pena, señor conde, pero yo no puedo trabajar por menos de 12 reales. Yo desde que empiezo a hacer cine, en el año 79-80, nunca he dejado una pregunta, ¿qué es ser antioqueño? ¿Qué es ser antioqueño? Entonces, claro, la posibilidad de hacer El Aserrador era hacernos esa pregunta de nuevo, es una pregunta que todo el tiempo se está haciendo. Ojalá sea tan bueno para cortar madera como es para tocar el tiple. Ahí me defiendo con eso y otras cositas. Nosotros éramos los únicos que teníamos un perfil capaces en ese momento de hacer ficción, porque veníamos en un proceso de hacer ficción. Lo primero que hice en esa tendencia, digamos, lo del actor natural, yo ya estaba en ese proceso del actor natural, entonces llamo a Jorge Carrasquilla. Jorge es un tipo simpatiquísimo, le hago el casting y me doy cuenta que él es el aserrador. Además porque Jorge, a pesar de que no es un hombre de campo ni nada, pero tiene toda esa tradición a través de la trova, ¿cierto? De conocer al Bobo de Caldas, de conocer a esos grandes trovadores del momento. El que vive como yo, a la luna y al sereno, sabe cuándo canta el gallo, sabe cuándo ladra el perro. Entonces, eso fue muy emocionante, como te digo, vamos y la primera locación de la casa es el Labotero allá en Puente Iglesias, después nos vamos para Amalfi, nos prestan una finca donde podemos cortar unos árboles y hacer el aserrío, porque no era fácil, pues, tenías que pedir permiso de cortar 2 o 3 árboles, o sea que fuimos también a Porce, digámoslo, hicimos la tarabita, esa que es cuando ellos pasan de una orilla a otra del río, o sea, nos movimos por toda Antioquia, hermano. El cuento al comienzo se cuenta aquí en Girardot, en una casa vieja que creo que todavía existe, de unas tapias hermosas, una casa hermosa donde está el aserrador ya viejo, contando la historia, que es otro actor natural. O sea, nosotros nos movimos por todas partes, te lo digo. Hicimos una película en 1 mes y medio. Resulta que en el año 85 me cogieron para el servicio militar. Me llevaron por allá para un punto llamado Los Llanos de Yapel. Yo no estaba muy contento ya prestando el servicio. Yo no me sentía muy a gusto, pues. Entonces resolví desertarme con un indio boyacense que había allá. El aserrador tiene una cosa interesante, él no es solo un mentiroso, o sea, el antioqueño no es solo un mentiroso, sino que también es un hombre que le gusta la trova, que le gusta el canto. El aserrador es un tiplero y lo primero que, antes de que lo pongan a cerrar, porque él no sabe, él se conquista a la familia contándole cuentos, igual que mi papá, igual que Frutos en Simón el Mago. ¡Oh, mentiroso! Oye, yo. Eso es el currucutú. Parece el currucutú, pero son unas viejas vagabundas, mantienen desocupadas las brujas. Contando historias y echando cuentos de brujas y haciendo trovas, llevando a los niños a pescar. Bueno, o sea que ese trovador, esos rodajes fueron muy lindos, pero fueron muy largos porque había que contar cómo Jorge Carrasquilla engatusaba a esa familia francesa que nosotros pusimos allí. ¿Usted sabe de guacas? Alguito de eso. Claro que lo que más conozco son los entierros. Es la gente que guarda la platica bajo la tierra, en las tapias. Y se mueren sin decirle a nadie.
Yo lo veo ahora, mira, han pasado tantos años, han pasado ya 35 años desde que lo hicimos y todavía se deja ver, tiene gracia y uno se ríe, digámoslo, por el cuento mismo y también por la interpretación que le dimos nosotros y que Carrasquilla le dio, te hace pensar en lo antioqueño, porque es increíble cómo lo antioqueño, nosotros siempre estamos pensando lo antioqueño, porque parece como que si en la tradición paisa, en nuestra identidad, está esa obligación de sobrevivir a través, digámoslo, del disimulo y la mentira. Nos ha tocado así. Entonces eso no ha sido solamente en la época de Jesús del Corral, sino ahora. Entonces el cuento, la versión que hicimos para Teleantioquia todavía tiene mucha fuerza y te invita a pensar muchas cosas. Maestro, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cuánto marcó? 220 nada más. Ah, bueno. Claro que a mí me rindió más. 350 y muy buenos, derechitos. Pues claro, era que usted iba para abajo, yo iba para arriba. Usted sabe, maestro, que al que le toca bajar, tiene que subir de venida. Y me vine por otro camino para que me rindiera la marcada. Y la anécdota chistosa es que la historia duró 1 hora. La primera media hora fue la que presentamos ese 11 de agosto. Y la semana después, el domingo siguiente, presentamos los otros 25 minutos. Pero estuvo muy bien porque empezó la historia y cumplimos, mejor dicho, con el canal. Y te digo que yo pues, digámoslo, yo me desvanecí en la edición. Imagínate que fue tan tenaz como 3 o 4 días editando que yo ya faltando 2 horas para la emisión, yo me caí en un sofá y me quedé dormido, me desmayé del cansancio tan berraco. ¿Quién está tocando esa música? Simón Bolívar nació en Caracas, en un potrero de 7 vacas, unas gordas, las otras flacas, las otras llenas de garrapatas. Coman ligero, pero poquito, pa' que despejen el comedor, que se preparen las del servicio, que falta la comida de Simón. Yo desde que empecé a hacer cine, pues a aprender un poco a cómo se narra y todo eso en los primeros cortos, siempre tenía en el horizonte que algún día íbamos a hacer Simón el Mago. Después de hacer Rodrigo D, No Futuro, después de presentarla, digámoslo, aquí en los teatros colombianos y demás, nos quedamos un poco como mirando para el techo porque Focine se había quebrado en eso, estaba pues, mejor dicho, a punto ya de acabarse, y entonces yo le dije a mis amigos, vamos a hacer Simón el Mago, que ha sido un cuento que yo he querido hacer toda la vida. Entonces nos fuimos para Santo Domingo, el pueblo de Carrasquilla. Hago casting, obviamente buscando al niño Simón, a la familia, el papá, la mamá, los amiguitos, las señoras que están alrededor y demás. Pero yo empiezo a hacer unos castings muy chistosos y era que empecé a decir que necesitaba conocer gente que hubieran tenido relación, digámoslo, con brujas y con duendes y con ánimas y todo eso. Y es increíble porque era una casa, esto era así, era una fila así que se salía de la casa. Y yo en esa época no sé por qué no grabé eso, porque hubiera sido hermoso. Todo el mundo me contaba unos cuentos que eran fantásticos. Hombre, usted verá si le mete trabajo a mina, pues yo no le aconsejo. Como hay ese que espantan, y los peores les da miedo trabajar allá por las brujas y los duendes que dicen que salen allá de noche, entonces... No, esos son cuentos de la gente por ahí para que no les hagan excavaciones. Yo hice el cuento convencido de que las brujas existían, pues sigo convencido de eso, ¿sí me entiendes? Entonces fue muy bueno porque yo estuve en algunos potreros, porque pregunté en Santo Domingo, ¿dónde se aparecen las brujas? ¿Cómo se aparecen? Entonces estuve muchas noches esperando esas bolas de candela, que era la manera como ellas se manifestaban, nunca las vi, pero porque llegué el día que no era. ¿Usted se sabe agujas? Son para coger brujas. ¿Coger brujas? ¿Y por qué están al revés? Se ponen así para cuando las brujas lleguen,
se ponen a mirarla y a mirarla y a mirarla y ahí les coge el día y ahí las coge uno y sabe quiénes son las que vienen a perturbar. Entonces, ¿usted conoce las brujas? Yo sí conozco las brujas. Simón el Mago, el cuento es la historia de una negra que se encarga de la crianza del último niño de la familia, el Benjamín, que es Toñito, sí, chiquito Simón, digamos, lo que nosotros lo nombramos como Simón. Que lo deje jugar, ¿por qué? ¿Usted por qué se ha vuelto tan desobediente que tengo que hablarle 2 y 3 veces para usted poderme obedecer a mí? Yo quiero jugar, déjeme jugar. No es que a usted le va a pasar una mano, usted le va a pasar como la niña desobediente que por no hacerle caso a la mamá le pasó un caso muy tremendo. La niña desobediente se la tragó la tierra porque era una niña que no le hacía caso a la mamá. Y ella se caracteriza porque es contadora de historias y lo coge y le cuenta cosas. Igual a mi papá, igual a muchos de esos papás de las generaciones anteriores de los años 50 y 60, que tienen una obligación de transmitir un legado. Yo creo que mi papá también había sido tan feliz de niño que quería transmitirnos ese legado de todas esas creencias antioqueñas. Entonces, claro, yo hice Simón en una nostalgia tremenda, acordándome de todas las cosas, de lo que era comer en familia, lo que era rezar el rosario, lo que era ir a misa y lo que era también escuchar esas historias. O sea, ese niñito Simón, en el fondo he sido yo, porque fíjate que el método que yo he utilizado de actores naturales es escuchar historias. Yo lo que hago en el fondo es recoger una cantidad de memoria de vida real, de vida cotidiana real, y con eso construyo unos guiones de realidad. Y se fue hablando con él, con el señor. Y al último el señor se desapareció. Bueno, y fui a averiguar por el señor, y que él hacía tiempo ya que se había muerto. ¿Se les apareció? Esa era la ánima bendita del purgatorio. Las ánimas que le hacen a uno. Las ánimas cuando se mueren y dejan alguna cosa por ahí guardada, vienen a darle vuelta a sus intereses. Cuando yo veo Simón el Mago, yo no sé qué pensarán los jóvenes directores, digamos, antioqueños. Yo lo que veo es una veta tremenda en los pueblos. O sea, esa vida pueblerina, familiar, en donde la calle está llena de personajes que vienen del campo, extrañísimos, de tantas historias. Eso tiene, es decir, veo yo como quien dice una veta para un cine antioqueño lleno de tradiciones. Lo que pasa es que le hemos dado como la espalda a toda esa vida pueblerina, pero ahí está. Esa vida de los pueblos está llena de anécdotas, de episodios, de personajes. ¿Las brujas se pueden coger? Las brujas sí se pueden coger. Entonces, ¿y cómo se cogen las brujas? Para coger brujas se coge muy fácil. Primero se riega la sal. Después que usted le riega la sal a las brujas, coge unas aguas y las va clavando hacia arriba. Y ahí se pone la bruja, llega la bruja y se pone a recoger granito por granito, granito por granito, granito por granito. Y ahí amanece recogiendo y llega usted ahí y conoce qué mujer es la que está molestándole la vida. Lo que me interesa es lo vivido, que es como esa otra literatura oral que va paralela a la literatura académica, pero que a veces no es muy valorada, pero por lo menos yo la valoro enormemente. Las frutos, ¿y cómo hacen para metérsele al cuarto de uno? Porque ella se mete por el ojito de una aguja, por una endijita se mete ella y nadie la siente. Por ahí se zampa ella a la casa. Pues hombre, para mí Teleantioquia, que lo vimos, que coincidimos en su nacimiento, ¿cierto? Lo importante que ha sido para la cinematografía, para lo audiovisual, obviamente para los televidentes antioqueños, para la cultura antioqueña. Ha sido un elemento de cohesión y de orgullo de todos los municipios antioqueños. Ha sido como quien dice esa cara, digámoslo, de solidaridad que a veces es que Medellín no muestra con sus municipios y que Teleantioquia siempre ha llenado ese vacío de crear cohesión y tejido, digámoslo, en esta Antioquia que a veces tiene municipios tan olvidados, pero que es tan hermosa. Esa Antioquia de la cual Tomás Carrasquilla dice que cuando murió, él murió pronunciando como diciendo Antioquia, Antioquia, quien te conociera. Él que la conoció tanto, ¿cierto? Y para mí personalmente, digámoslo, como director y como persona que ha hecho cultura audiovisual y todo, Teleantioquia ha sido fundamental. Los primeros pasos que dimos en tiempos modernos fue con Teleantioquia. Siempre que hemos tenido deseo de hacer un proyecto, ahí está el socio de Teleantioquia, y Teleantioquia siempre ha sido
un apoyo y un socio para todo el creador audiovisual. Feliz de rodar, hermano. Hacía años no rodaba realmente. Bueno, menos mal uno se acuerda rápido de cómo es el cine. El cine es una rutina hermosa y es también un lenguaje que hay que practicarlo, desarrollarlo. Para mí, estar en Teleantioquia, no, qué suerte haber llegado a ese momento, estar yo medio preparado con mis compañeros de tiempos modernos, la emoción de haber cumplido con ese reto que Olga Castaño nos puso. Es que nos digo, casi nos morimos haciendo ese reto, y el resultado creo que se deja ver todavía hoy. La, ra, ra, ra.